Buenas tardes y bienvenidos. Damos inicio a nuestro conversatorio web Organizaciones número 16. Soy Sergio Bolívar, gerente de Andina Consultando y catedrático de UPC. Tenemos en esta sesión 680 inscritos vía Zoom y les informo que tenemos habilitado también el Facebook Live, que en este momento para quienes ya estén en vivo con nosotros desde el Zoom, voy a compartir el enlace por chat para que lo puedan tener y también distribuir con quienes ustedes gusten. Bien, ahí lo tienen. Para también los que quieran acceder de otra manera, pueden buscar el título del Facebook, que es Propuesta de Gestión en Situaciones Extraordinarias. Y los que nos están acompañando vía Zoom, por supuesto, como siempre, nos pueden hacer sus preguntas desde el icono Q&A, que está en la parte del panel, y ya algunos están empezando a hacer sus preguntas. Este conversatorio lo estamos organizando en alianza con el PAT y la Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura. A continuación les voy a presentar al moderador de esta sesión, el señor Ludwig Meyer, quien actualmente es el presidente de Andina Consultando y del patronato de RIMAC, también miembro del directorio Cayaltí. Él ha sido ministro de Pesquería en 2 oportunidades para el Perú y también se ha desempeñado en una labor importante dentro del sector empresarial. Ha sido segundo vicepresidente de CONFIEP y otras organizaciones gremiales, y también ocupó la dirección de Relaciones Institucionales de la empresa Telefónica. Por favor, señor Meyer, queda a cargo del panel. Si podemos conectar el audio, por favor. Muchas gracias, Sergio. ¿Se escucha bien? Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes todavía. Para mí es un honor presentar a nuestros panelistas. Primero voy a presentar a Carlos Neuhaus para que luego proceda a hacer su exposición y luego presento a Jorge Nieto para que haga la suya, ambos por hasta 15 minutos. Carlos Neuhaus es egresado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Lima, con un MBA en Southern Methodist University de Dallas, Texas, maestría en negocios internacionales de Thunderbird Global School of Management en Phoenix, Arizona, diploma en desarrollo con especialización en finanzas públicas de la University of Cambridge, en Cambridge, Inglaterra. Actualmente es director y miembro del Comité Ejecutivo del Banco Interamericano de Finanzas, BANBIF, del Grupo Manasa Gildemeister, Laboratorios Hercil. También miembro del Thunderbird Executive Leadership Council, presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú, ACEP, socio fundador y actual presidente de Ingeniería Corporativa S.A. Destaca su labor por haber sido presidente del comité organizador de los 18 Juegos Panamericanos del 2019 y COPAL Perú y los Juegos Panamericanos. También ha sido gerente financiero del Banco Agrario, gerente general y director de COFIDE, entre otros cargos. Carlos, por favor, comienza tu exposición. ¿Puede conectar el audio, por favor, señor Neuhaus? Ya, Okay. Perdón. Ahora sí. Ya, muchas gracias, Ludwig, y a todos ustedes por estar en esta charla y escucharnos. Voy a hacer una presentación más orientada a lo que vemos que va a ser el día después, ¿no? Y no quedarme atracado en lo que ha pasado, qué se pudo hacer mejor, qué no se hizo, etcétera, porque ya eso es materia de otro análisis. Pero quiero arrancar también con una frase un poco que define lo que es la economía social de mercado, ¿no? La escuché hace mucho tiempo y decía que era importante tanto sector privado como sea posible y tanto sector público como sea necesario, ¿no? Y creo que hay que empezar un poco definiendo cuáles son los roles de cada uno. Y yo no estoy en contra del sector público, mucho menos, pero he vivido estos últimos 3 años
y anteriormente he estado en el sector público, tanto Banco Agrario como COFIDE, o sea que más o menos lo entiendo, pero se necesita un sector público fuerte y eficiente. Lo que no queremos es un sector público pues, que sea gordo y lento, como está sucediendo ahora en muchas oportunidades. Y yo creo que lo que se debe hacer es prender de una vez los motores del sector privado para que pueda ser reactivador de la economía, ¿no? Ayudar a tomar un espacio y que pueda generar pues, los ingresos tributarios que se necesitan para, digamos, que el Estado pueda cumplir con sus necesidades fundamentales como son educación, seguridad, salud y justicia, y queremos jueces honestos, capacitados e imparciales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una tarea muy importante de lo que es el sector privado. Hay un tema también que público, mejor dicho. Hay un tema que también me preocupa mucho, es el rol de las municipalidades, ¿no? He visto que a lo largo del tiempo los municipios se han convertido en un estorbo para el desarrollo de la actividad, ¿no? Yo me acuerdo, justo antes de la pandemia estábamos coordinando con el Ministerio de Economía y con la Municipalidad Metropolitana de Lima para impulsar una serie de inversiones que estaban pendientes y que se demoraban pues en trámites engorrosos a lo largo del tiempo. Entonces estamos viendo también cómo se están peleando pues por tierra prometida, un terreno que estaba diseñado para hacer mercado y que el alcalde del distrito lo quiere convertir en una especie de parque de diversiones. Entonces tenemos que tener un sector municipal, gobiernos regionales, gobiernos municipales que promuevan inversión y piensen que la inversión es buena y que les va a generar recursos en el largo plazo. Y temo mucho, y estando yo en el rol ahora actual de lo que es el centros comerciales, es que puede haber una agresividad muy fuerte de los municipios hacia la apertura formal de los mercados. Eso es una cosa que me preocupa. Un tema que también es importante es redefiniendo bien los roles y sí, quizás una crítica que debemos tratar de superar es el hecho que el Estado, gracias a que hemos tenido una gran reserva de fondos, hemos podido usar una gran parte importante de nuestro Producto Bruto. Se habla de 12%, pero el 12% es con los recursos, los préstamos que ha dado el Banco Central, más digamos, las ETS, más las AFPs, el sector público, el esfuerzo no ha sido tanto del sector público, ha sido compartido. Pero, ¿qué hubiera sido si el Estado hubiera sido eficiente en la inversión pública? Hubiéramos tenido la inversión necesaria, la infraestructura necesaria en el sector salud, por ejemplo, para paliar estos problemas. O sea, a Chile, si bien es cierto, tiene el problema de la pandemia, pero tiene una infraestructura sanitaria mejor que la nuestra. Entonces, y aquí vengo al siguiente punto. Uno de los problemas nuestros también, y que una de las razones por la que yo le pedí al presidente Kuczynski en su momento, era que no podíamos cumplir con el encargo de los panamericanos si íbamos a guiarnos pues, por los mecanismos tradicionales del Estado y con la ley de contratación del Estado, ¿no? Ya esto había probado pues, que no servía en el tema de la reconstrucción de Pisco, ¿no? Entonces, y necesitábamos mecanismos ágiles para poder salir. Y una de las posibilidades fue hacer un concurso para tener convenios de gobierno a gobierno, y este concurso, bueno, seleccionamos los 4 países que habían hecho juegos en la última década, que era Canadá, Brasil, México y el Reino Unido, y decidimos, después de empezar con Canadá, Brasil y México no tenían posibilidad de gobierno a gobierno,
usamos el Reino Unido, quien nos mostró sus sistemas de contratación limpios, transparentes, y además que hacían que las obras no se paralicen, que era lo más importante. O sea, nosotros logramos cumplir, incluso cumplir 20% por debajo del presupuesto, porque las obras no se paralizaron, y cuando se presentaban disputas, estas se sacaban a una especie de junta de disputas que ya estaba seleccionada con anterioridad, y así pudimos avanzar rápidamente. El tema es que no podemos estar haciendo acuerdos de gobierno a gobierno todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, creo que ahí hay una reforma muy importante que realizar, ¿no? El otro tema es el tema de que todos los ministerios tienen su división de inversiones. Entonces, nosotros tenemos a Relaciones Exteriores, Cultura, el MINDIS, en fin, una serie de ministerios pequeños que se los mide pues, por la ejecución de sus obras. Entonces, lo mejor sería concentrar mucho de estas obras de ejecuciones de proyectos, lo que antes teníamos un Ministerio de Fomento y Obras Públicas, obviamente no es el mismo modelo, pero sí que los ministerios se dediquen a su política sectorial. O sea, educación tiene que dedicarse a lo que es política sectorial, vivienda, política sectorial, o sea, industria, pesca y así sucesivamente. Entonces, y eso genera más eficiencia para lograr este salto cuantitativo que se necesita en lo que es inversión pública, donde todos los años se deja pues un 30% de inversiones, ¿no? Mecanismos de obras por impuestos, alianzas públicas privadas, son importantes. Otro tema que creo que resolver es el tema de la informalidad. El tema de la informalidad ahora ha saltado a la luz, ¿no? Con esta pandemia. Simple y llanamente no se pudo contener a la gente, y la gente se ha desbordado a las calles y concretamente al distrito de La Victoria. Pero anterior a eso, dijimos, se les dio, bueno, para que vayan a los mercados, y en los mercados la gente se concentraba hombro a hombro. Después tuvimos el problema de los migrantes. Luego la concentración en La Victoria de todo el comercio, digamos, informal, ¿no? Se le dio permiso a los formales para empezar a producir, pero no podían vender. Toda la formalidad se vendía en las calles, en un solo distrito de la Gran Lima, de ciudad de 10 millones de habitantes, cuando lo ideal era desconcentrarla en varios polos. Otro tema sí que me preocupa mucho es el tema también de la educación. O sea, creo que debemos orientar nuestra educación a fomentar los criterios tecnológicos, la innovación, la ciencia. Sé que todos no son buenos para la ciencia, pero sí acercar a nuestra juventud a lo que es innovación, porque ya está dicho, digamos, que muchos de los empleos que se van a generar en el futuro no están inventados, y probablemente, y mucho de lo que hacemos ahora, cuando nosotros estábamos en la universidad o el colegio, todavía no existía. Eso es importante, pero también la educación en valores, ¿no? Está muy bien conocer nuestra historia, todo, pero estamos creando una sociedad sin valores, ¿no? Y eso es muy peligroso, porque hay que inculcar estos valores que son el respeto, normas pues de respeto, de disciplina, etcétera, que no existe. Es obvio que tenemos que ser muy orgullosos de nuestro pasado y que tenemos que aprender nuestro pasado, pero tenemos que reforzar nuestra currícula. Ahora, en la parte económica, ¿no? Obviamente, tenemos que seguir con la disciplina económica, el manejo financiero, pero tenemos que ser más realistas con las necesidades sociales de nuestro pueblo, ¿no? O sea, ya lo dije, educación, salud, necesitamos buena justicia, buenos jueces, y tenemos que tener la seguridad.
Yo creo que el reto del futuro de los próximos 5 años es crecer al 5% anual, por lo menos en promedio, y tener la pobreza, pues, reducirla al 15%. Va a ser muy fuerte porque es probable que hayamos retrocedido 10 puntos, pero puede haber un efecto rebote que sí creo estamos capaces de controlar. Y todo eso se hace con personas responsables que sepan y que piensen no en las siguientes elecciones, sino en las futuras generaciones, como ya algunas personas lo han dicho anteriormente. Hasta ahí quiero llegar para que nuestro amigo Coco también tenga el tiempo necesario. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. ¿Ahora sí se escucha? Ya. Para los que han llegado luego, voy a explicar nuevamente la mecánica. Primero se presenta al primer expositor, hace su presentación y luego presento al siguiente expositor. Luego ya viene la etapa de preguntas, las que nos han llegado, que son bastantes, y para cada expositor. En ese momento los audios están abiertos. Eso quiere decir, si Carlos contesta una pregunta y algo quiere agregar Jorge, puede hacerlo también, hasta que terminan las preguntas y luego hay una pregunta general y ahí termina el esquema. Bien, les presento a Jorge Nieto. Jorge es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica, con estudios de maestría en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México. El doctor Nieto es ex ministro de Cultura y ex ministro de Defensa, fundador del Partido del Buen Gobierno. Ha publicado libros vinculados a las decisiones e incertidumbres, así como temas de cultura y paz. Jorge, por favor, tu presentación. Primero, muchas gracias a los organizadores por la invitación para conversar esta tarde, ya casi noche, sobre estos temas tan relevantes. En segundo lugar, yo quisiera decir que aunque probablemente en el curso del desarrollo de mi exposición hable en primera persona, no olvido y creo que no debemos olvidar que lo que hicimos en el verano del 2017 fue lo que hizo un equipo que pudo convocar y unir al conjunto de la sociedad para enfrentar el problema. Más que referirme a las posibilidades futuras de la situación actual, que creo que será materia de la conversación, o de hacer extrapolaciones a partir de la experiencia que yo tuve para referirnos a la situación actual, yo quisiera contar las cosas que hicimos muy telegráficamente y tratar de extraer de eso un conjunto de ideas que puedan ser conversadas y discutidas de cara no solamente a la actual situación, sino de cara a las posibilidades de que el Estado peruano mejore su capacidad de acción en materia de gestión de riesgos y de desastres. De modo que voy a hacer esa lectura de la experiencia nuestra en el verano del 2017 cuando enfrentamos a aquel niño costero. La primera cosa general que me gustaría señalar y recuperar de aquella experiencia es que lo que hicimos en ese momento fue establecer con mucha claridad cuál era el objetivo y la agenda con la cual nos íbamos a mover, establecer una línea de mando muy nítida y construir el instrumento que nos permitiera enfrentar la situación. Y alrededor de esa decisión, unir toda la cantidad de fuerzas y de capacidades que tiene no solo el Estado, sino la sociedad peruana para enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, la primera gran tarea fue el mando y el instrumento. Cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski me dijo, en la manera coloquial en la que él me hablaba y me habla, oye Coco, tienes que hacerte cargo de la situación. En realidad yo ya llevaba 10 o 12 días haciéndome cargo de la situación, porque unas semanas atrás la presidencia del Consejo de Ministros había desplazado hacia el Ministerio de Defensa tanto al CENEPRED, que es el organismo que mira estos escenarios de gestión de riesgos,
como al INDECI, que es la institución que tenemos asignada para hacerse cargo de estas instituciones, el Instituto de Defensa Civil. Pero al señalarme el presidente este encargo, yo le dije que, por supuesto, ya me estaba haciendo cargo, pero le dije además que era muy importante que él estableciera ese encargo por resolución suprema. Porque finalmente, si el ministro de Defensa le hablaba a otro de los ministros del gabinete, con los cuales teníamos magníficas relaciones, pero le decía, oiga, necesito su personal aquí, o necesito sus camiones allá, o necesito que usted se fije en tal problema, con toda razón me iban a decir, bueno, muy bien, pero ¿tú quién eres? Solamente eres un ministro como yo. En todo caso, que me lo diga el presidente o el primer ministro. Al hacerse el encargo por vía resolución suprema, entonces había empezado a establecerse con mucha claridad la cadena de mando. Y esa me parece que es una decisión de la mayor importancia, porque en una situación de crisis uno tiene que saber quién tiene la responsabilidad de hacerse cargo de la situación y dónde está el núcleo de decisiones para poder actuar. Y la segunda tarea importante en este momento inicial del enfrentamiento a la emergencia del niño costero fue construir el instrumento. Construir el instrumento no significa hacer todo desde cero, no significa comenzar a construir algo que se ocupará 3 años después. Significa juntar los pedazos que tenemos en el Estado, juntar las capacidades que tenemos y hacerlas operar. Y de allí, de esa decisión, nació el COIN. El COIN ya existía, pero había sido desactivado. Nunca averigüé bien, creo que no quise averiguar por qué razones, pero el hecho es que estaba desactivado. Y volver a constituir el COIN y hacerlo de acuerdo a la ley de gestión de riesgos y desastres, que existe una ley que dice claramente cómo es la estructura de mando, que dice quiénes participan en su conducción, que dice dónde y de qué manera y en qué orden deben utilizarse los presupuestos. Y está pensada para este tipo de situaciones. Establecer el COIN nos permitió varias cosas. La primera, no menor, que tiene que ver con parte de los problemas que ha mencionado Carlos en su intervención, es constituir al gobierno nacional como un comando de operaciones de emergencia. No es constituir un comando de operaciones de emergencia, es constituir al gobierno nacional como comando de operaciones de emergencia y encargarle a alguien la conducción de práctica cotidiana de ese comando, porque al mismo tiempo que enfrentamos la situación de emergencia, el gobierno tiene que seguir funcionando para todas las demás cosas. No podemos estar solamente concentrados en la emergencia. La vida continúa, sigue las relaciones exteriores, sigue el movimiento económico, sigue la cultura, siguen todas las áreas del Estado que tienen que ser mantenidas y trabajadas. De modo que el hecho de que el gobierno se constituya en comando de operaciones de emergencia no significa que toda la demás rutina de la normalidad salga de su foco, sino que al contrario, se constituye para esa tarea en comando de operaciones de emergencia y todo lo demás sigue funcionando. ¿Por qué es importante eso? Porque cualquier situación de gestión de riesgos y desastres supone una acción del conjunto de los organismos del Estado. Es decir, si yo quiero movilizar los aviones de la Fuerza Aérea, yo necesito tener garantizada la gasolina. Esa es una decisión presupuestaria. No es mía, no es la decisión del ministro de Defensa, es la decisión del Ministerio de Economía. Si yo quiero fortalecer la seguridad ciudadana en tales o cuales regiones o áreas que están complicadas en este asunto, esa es una decisión que tiene que resolver el ministro del Interior. Por tanto, constituir el gobierno nacional como comando de operaciones de emergencia es juntar esas capacidades en un espacio en el cual se toman las decisiones. Pero hay algo más. Constituir el comando de operaciones de emergencia y el gobierno nacional como un comando de operaciones tiene que tener una columna vertebral. En este caso, la columna vertebral del COIN fue las Fuerzas Armadas. Comenzó a funcionar las Fuerzas Armadas como funcionan cuando están en operaciones. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se constituyó en el soporte del gobierno nacional y alrededor de esa estructura comenzaron a actuar el conjunto de ministerios, el conjunto de capacidades técnicas y científicas o logísticas y operacionales, y además progresivamente fue incorporada la sociedad civil.
Por eso en esa emergencia no tuvimos una acción sectorial, fue una acción integral. Y por eso en esa emergencia no actuaron los sectores cada uno aislado y por su lado, sino que eran parte de un ataque territorial de los problemas de acuerdo a un plan que estábamos estableciendo cotidianamente. Todo lo que se puede planificar, una acción de reacción a un fenómeno de la naturaleza como ese. Esta es, me parece a mí, una decisión fundamental. Una segunda batalla que hay que dar en situaciones como esa es la batalla de la comunicación. El COEN fue, además del espacio en el cual se trabajaba con el gobierno nacional como un comando de operaciones de emergencia, fue el espacio físico en donde la población vio por la televisión, por los medios de comunicación, vio un espacio físico bien equipado donde su gobierno estaba trabajando para esa población. El hecho de fijar y retener en la memoria ese espacio físico es fundamental, porque la gente sabe a dónde remitirse. La gente y la prensa. Llegó el momento en que los periodistas, los medios de comunicación, vivían en el COE. Estaban a la espera de la última noticia. ¿Y por qué? Porque todas las los primeros 10 días de la acción, nosotros nos preocupamos personalmente por garantizar que la información que nosotros diéramos sea la que se necesitaba dar, es decir, toda aquella información que se necesitara dar, pero adicionalmente información doble y triplemente verificada. De modo que lo que decía el vocero del COE, en un primer momento fue el ministro, en un segundo momento fue el coordinador del COE, el general Jorge Chávez Cresta, y luego pudo haber sido el ministro o el coordinador o cualquier operador o funcionario de comunicaciones, pero lo importante es que ya la batalla de la comunicación estaba ganada, tanto en el hecho de que había un referente físico en la memoria de la gente, como en el hecho de que nuestras comunicaciones eran exactas y precisas y la prensa las retransmitía. Y teníamos un horario triple durante todos los 4 meses de la atención de la emergencia, 7 de la mañana, 12 del día, 7 de la noche. De modo que no se produjeron vacíos en el flujo de la información, que es muy importante cuando existen situaciones de incertidumbre, pues la gente necesita estar informada. Un tercer elemento fundamental en estos primeros días de la acción para enfrentar el fenómeno del niño costero fue la batalla de la confianza, que es la batalla de la legitimidad. Y aquí yo quizás pueda mejor señalar con un ejemplo que lo que eso significa. En los primeros días de la atención a la emergencia, en la sierra, en uno de los lugares aislados de Chiclayo, se presentó el caso de una señora que estaba por parir, una mujer de 20 años, doña María Pinga, que estaba por parir. Y yo escuché de la noticia rumbo al aeropuerto del Grupo Aéreo número 8 aquí en Lima, en el automóvil que me transportaba, y por la radio, Patricia del Río, a través de, creo que era RPP, estaba comunicándonos y estaba hablando con la señora. En ese momento yo me comuniqué con Patricia, me comunicó con la señora, hablamos con ella y le dijimos, señora, confía en nosotros, vamos a llegar. Espérenos, en este momento estoy disponiendo de un helicóptero que pueda llegar con usted para llevarla, que usted pueda tener su parto tranquila y cuidada en la ciudad de Chiclayo. Dimos la instrucción, garantizamos que así ocurriera. Resultado de esa intervención, en el aire, en el vuelo, en un helicóptero de la Fuerza Aérea que tenía equipamiento médico, nació la bebé de doña María. Y doña María le llamó a la bebé Cielo, porque la bebé había nacido en el aire. Pero ¿por qué es importante este incidente? No porque la anécdota sea en sí misma simpática y cuando la cuento a mí me genera la misma ternura que sentí en ese momento, sino porque le estábamos diciendo a doña María y a todo lo demás que nos estaban escuchando a través de la radio, si decimos que vamos a llegar, vamos a llegar. Confíen en nosotros que vamos a llegar. Y por tanto, ese tema era muy importante para construir la confianza y la legitimidad. Un tercer o cuarto elemento es la batalla por la unidad. Y esto necesitábamos que el país, que el gobierno, que el Estado, que el país, que la sociedad estuviera cohesionada alrededor del objetivo de atender la emergencia. ¿Y cuál fue la llave maestra para lograr esa unidad? Despolitizar la atención de la emergencia.
Aquí no habían réditos políticos que nadie iba a conseguir a cargo de la desgracia de la gente. Y desde el primer momento se despolitizó la atención. Y hay anécdotas que podría contar sobre eso. Una lideresa importante me comunica que quiere ir a repartir apoyo a la ciudad de Trujillo, a un lugar donde tienen muchos partidarios, y me pide el apoyo respectivo, un avión que trasladara la cantidad de ayuda humanitaria que llevaba. Yo, por supuesto, concedí, como había más manera de hacer, pero cuando ya estaba por concluir la conversación, me dijeron, pero hay un problemita, ministro. ¿Y cuál es el problemita? Es que voy a ir con mis banderas partidarias. Y entonces mi respuesta fue muy simple. Lleva arroz, aceite, agua, otro tipo de avituallamientos, frazadas, apoyo para la gente. Sí, sí llevamos. Bueno, lleve sus banderitas. No nos preocupan las banderitas. O sea, había que despolitizar al máximo la acción de emergencia para poder construir esa unidad. Y eso que pasó con los políticos pasó también con las autoridades. Yo sé que tenemos muchas veces quejas de las autoridades, pero en nuestra experiencia de acción frente al niño costero, nos encontramos dos tipos de autoridad. La autoridad, que es aquella que grafica las críticas que tenemos a la autoridad. Habíamos mandado 8 días atrás ayuda humanitaria a un distrito de Piura y me llega la noticia directamente de la población de que la ayuda humanitaria no había sido. Yo pido que los elementos de la Fuerza Armada que están en la zona averigüen qué es lo que pasa y una hora después recibo el reporte. La ayuda, ministro, está en la bodega del alcalde. No voy a decir qué. Bueno, en ese momento cambiamos toda la agenda que teníamos para ese día, movilizamos todo y nos apersonamos en el distrito, en la bodega del alcalde. Y desde la bodega del alcalde tomé el teléfono y llamé al señor alcalde y le dije, señor alcalde, ¿cómo está usted? Le habla el ministro de Defensa. El alcalde se deshizo en lisonjas, porque así somos. Y entonces me dijo que qué maravilla, qué tal. Yo le dije, mira, alcalde, estoy aquí en la bodega, en la puerta de la bodega de su municipio. Te pido que venga para poder abrir con su llavecita el candado y vamos juntos a repartir la ayuda. Encontramos eso, pero había que resolverlo y había que resolverlo políticamente. Y encontramos lo otro. El alcalde de Puerto Prado, de cuyo apellido sí me acuerdo, el alcalde Cisneros, cuyo pueblo fue partido por la mitad a las 6 de la mañana, por la mitad del pueblo y por la mitad la Augel y la escuela, a las 6 de la mañana. Si eso ocurría a las 9 de la mañana, hubiéramos tenido 150 o 200 niños muertos. El alcalde en ese momento tomó una decisión. Tenemos que cambiar de lugar Puerto Prado, porque si hoy el Guayco ha atravesado por la mitad al pueblo, esto volverá a ocurrir en 10, 12, 15 o 20 años. Y hay que prever. Y me convocó a ayudarlo, cosa que hicimos, y con helicóptero de la Fuerza Armada y con ingenieros militares ubicaron luego un lugar donde hoy día se está construyendo el nuevo Puerto Prado. Concluyo. Podríamos extendernos en ver también cómo hicimos este proceso de unidad con las empresas, pero yo quiero recordar aquí que al final del Niño Costero, nosotros entregamos un pequeño reconocimiento, un pequeño diploma a casi 200 empresas que colaboraron con nosotros y que se fueron enganchando en los WhatsApp que nosotros empujamos para atender la emergencia en todas las regiones del país. Y fue un ejercicio muy espontáneo de solidaridad, pero al mismo tiempo un ejercicio muy organizado de canalización de esa ayuda. Y recuerdo en particular, no voy a mencionar a ninguna empresa, pero recuerdo a un instituto privado, el Centro Empresarial para Acciones contra la Pobreza, que tuvo un rol muy relevante en la colaboración con nosotros para atender el niño costero. Concluyo entonces, o resumo más bien lo que he dicho. Mando claro, instrumento capaz y competente que permita hacer que las capacidades del Estado se pongan en juego. Porque yo quisiera aquí señalar algo. Sé que tenemos muchas críticas al Estado y al mundo. Pero ese Estado que es un poco burocrático, un poco emborroso, un poco tramposín, un poco corruptón, ese Estado, si sabe ser conducido, funciona. Y hay que llevarlo al máximo de sus capacidades para que pueda funcionar. Pero claro, si uno tiene un saxofón y no sabe tocar el saxofón, saldrán del saxofón solo ruidos. Si uno sabe tocar el saxofón, saldrán de esa máquina, de ese instrumento, saldrá una melodía. Entonces, mando claro,
instrumento, objetivo muy claro, unir al conjunto. Eso se llamó una sola fuerza, la consigna que concentró todo nuestro esfuerzo, consigna y propagandización de nuestro trabajo que al Ministerio de Defensa le costó 0 centavos, porque no gastamos un solo centavo en publicidad o en este tipo de comunicación. Todo fue creatividad, ingenio y esfuerzo. Finalmente, creo que si resumo de alguna manera lo que hicimos en ese momento, creo que lo hicimos rápido y lo hicimos bien. Pero sin ese mando unificado, sin esa cohesión, sin esa estructura y sin esa enorme capacidad logística y organizacional que son nuestras Fuerzas Armadas, junto con la cohesión del conjunto de la sociedad, empresas, universidades, estudiantes, comunidades informales, que a nosotros, en vez de sernos una dificultad, fueron una ayuda para enfrentar la situación. Sin esa cohesión, sin esa claridad, no hubiéramos podido atender la emergencia. Concluyo diciendo lo siguiente. Hace poco se ha otorgado la buena pro para que el gobierno inglés, en asociación me parece con otro de los gobiernos británicos, se hagan cargo de la reconstrucción del norte. Me parece una magnífica noticia y quiero comentarles, como les comentaba antes de empezar esta conversación a los organizadores, que esa fue la propuesta que en su momento, sin saber que se llamaba como se llama y que se ejecuta como se ejecuta, yo le hice al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Concentrar buena parte de las obras, tener un mando unificado, darles un esfuerzo y convocar a grandes jugadores internacionales por una razón muy sencilla. Ya en 2017, los grandes jugadores internos, tanto externos como nacionales, estaban severamente golpeados por la crisis de corrupción. Y necesitábamos convocar a jugadores de fuerza y de capacidad organizacional, operativa, financiera, para poderse hacerse cargo de la reconstrucción que fracasadamente intenté yo hacerme nombrar responsable por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero qué bueno que hoy día las cosas se hayan encauzado tomando como base la experiencia que Carlos ha desarrollado con tanto éxito en la organización de los Juegos Panamericanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Se escucha, ¿no? Jorge, bueno, vamos a pasar ahora a la etapa de preguntas. A nosotros nos llegan preguntas desde la mañana, vía mail, y por supuesto durante todo el evento se van haciendo preguntas. Tratamos de concentrar y que se responda lo más posible. Y vamos a hacer en esta etapa primero las preguntas a Carlos, un par de preguntas, luego pasamos a Jorge, luego vamos a regresar a Carlos a otras preguntas y finalmente haremos, y luego a Jorge, y finalmente haremos un par de preguntas generales. Carlos, esta es una pregunta, bueno, casi obligada para ti, ¿no? La apertura de centros comerciales estaba prevista para ayer. ¿Qué está sucediendo en la articulación público-privada, ¿no? Se han introducido excepciones que harían compleja la actividad comercial, por ejemplo, no niños, solo puede ser a los de tu distrito. ¿Cuál es la opinión y qué nos puedes contar al respecto? Ya, encantado, Ludwig. Nada más una acotación con Jorge. Estuvimos en otra reunión, ahora se llaman reuniones todos los virtuales, y un poco bromeamos, bueno, no bromeamos, pero la anécdota era mientras él estaba lidiando en un frente, a mí me tocaba el otro frente. Y cuando yo tenía muchas veces que se presentaban dudas y yo iba donde el presidente y le preguntaba, ¿hay plata? O al ministro Torne, ¿hay plata o no hay plata? Porque dígame, pues si no, cortamos, ¿no? Y me decían, sí hay recursos, ¿no? Y él, o sea, y a veces, una vez me tocó ir a Montevideo, a Punta del Este, a una presentación ante lo que es el Comité Olímpico Panamericano, y el presidente Kuczynski me grabó una nota pues diciendo
que acá, a pesar de estas serias dificultades, vamos a cumplir con este encargo y lo logramos cumplir, ¿no? Y las historias son más o menos parecidas, ¿no? Y cada uno en su rol, bueno, trató de cumplir lo mejor que se pudo. Ahora, entrando a la pregunta, ¿qué hacen? Nosotros, con mi gorro de centros comerciales, hemos venido coordinando desde ya hace un tiempo y bueno, ha habido una campaña muy intensa de explicar, no solamente en privado, sino en público, las razones. Y mi preocupación máxima fue cuando, en una conversación con el alcalde de La Victoria, pues me dijo, esto no puede ser, me vienen de todos lados, entonces deberían abrir los centros comerciales para desconcentrar esto. Y le envié una nota por WhatsApp al señor presidente que la leyó, ¿no? Y no me respondió, pero la leyó, pero la respuesta vino a través de su equipo. Tuvimos una reunión con la ministra de la Producción donde pusimos todos los puntos de ida y vuelta y el arranque se va a dar. O sea, a nosotros no nos incomoda que sea el 22 y quizás si se hubiera dado en estos días hubiera habido un rebalse por el tema del Día del Padre. Entonces, esto implicaba algunos riesgos que era mejor no correr y era mejor empezar un día lunes con el tiempo suficiente pues del anuncio para que las tiendas se vayan preparando, ¿no? Y además, por otro lado, tienen que registrarse en una página que se llama Siscovid, de colgar los protocolos, que no es nada complicado. Y respecto a los chicos, la verdad que prefiero que no vayan, ¿no? Porque las personas que se les estaría autorizando son a los que ya tienen permiso para ir a trabajar o los vecinos de su zona, ¿no? Entonces, si alguien va y entra a un centro comercial donde ya están funcionando el supermercado, los bancos, las boticas, etcétera, ¿qué más da que abran una tienda pues para que compre ropa para el chico que está creciendo, los zapatos que ya no le quedan, ¿no? Y la ropa de invierno. Eso es, ahí no he visto nada que me haya extrañado. ¿Terminé? Sí, gracias. La siguiente pregunta es sobre un artículo, en realidad, de Pedro Franque hoy día en la República, en el que dice que con la apertura de actividades económicas se oficializa así que la vida y la salud han dejado de ser la prioridad número uno, amén de otras afirmaciones muy complicadas, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, también un titular del Correo donde el señor Matú dijo que los empresarios serán responsables, ¿no?, de la muerte. Entonces, la verdad es que ya esto es un desbande y lo que hay que hacer es poner orden. Y lo que va a suceder es que los centros comerciales son lugares seguros, con las sanidades del caso, con los espaciamientos necesarios, con las exigencias que se pueden manejar, porque se tiene el control automático de los aforos, de los ingresos. O sea, no hay forma de que se formen las aglomeraciones que se han formado en los mercados y en los lugares que... Yo me acuerdo también cuando dijeron como pico y placa, los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, creo que estos dos señores fueron los autores de esa idea. Así que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas a Jorge Nieto, ¿no? A la fecha, aún existen muchos planificados. ¿Perdón? ¿Quieres agregar algo más? No, disculpe. Creí que me habían borrado. No. A la fecha aún existen muchos damnificados en Piura que duermen en carpas después del fenómeno del Niño 2017. ¿Cómo actuó el gobierno desde entonces? Antes de contestar la pregunta, yo quisiera añadir algo a la respuesta que ha dado Carlos, sin mengua del encargo que él tiene hoy día y por el cual está trabajando. Yo quiero recordarle al señor alcalde de Lima que hoy día existen 6 proyectos
de parques industriales y de conglomerados económicos en la periferia de la ciudad. En Chillón, en Lurín, en La Chutana, en Ancón, y no recuerdo qué otros dos más. 6 proyectos, uno de los cuales es iniciativa pública, 5 de los cuales son iniciativa privada. Y están los 6 trabados. Y sin esos proyectos, o más bien con esos proyectos en funcionamiento, nosotros le daríamos paso a lo que ya es una realidad, que es una Lima policéntrica. Y por tanto, evitaríamos esos congestionamientos que hoy día ya no son funcionales para el funcionamiento de una ciudad. Eso sin mengua de los espacios sociales de los cuales habla Carlos. Y creo que en términos de inversión pública y de inversión privada sería muy importante que esto se diera curso a oro, atendiendo a que necesitamos hacer grandes esfuerzos para reactivar la economía. En relación con la pregunta que se me hace, yo estuve en Piura hace unos 8 meses la última vez. Y como siempre lo hago cada vez que voy, visité a los pobladores del kilómetro 980 de la Panamericana. Y lo dije en una entrevista en aquella época en la televisión. Hoy están peor que cuando estaban a cargo del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, que durante 1 mes y medio nos encargaron no solamente darles cobijo en carpas hechas para las circunstancias, sino además darles escuela, seguridad, salud y alimentación 3 veces día. Yo creo que esa parte del trabajo no la estamos haciendo bien. Se ha detenido muchísimo. Creo que el esquema que se estuvo desarrollando no era el correcto y me parece muy bueno que encontremos hoy día el camino de esta solución asignándole a Inglaterra e Irlanda el proyecto de reconstrucción para que esto salga definitivamente del hoyo. La idea que yo tenía de la reconstrucción, en algún momento se le puse a Pedro Pablo Kuczynski, era concentrar un conjunto de proyectos grandes para un concurso internacional, hacer luego miles de pequeñas obras con base en las Fuerzas Armadas y en los municipios con la gente a los cuales en ese momento les pagaríamos un salario que en ese momento era urgente para ellos y al mismo tiempo tener un paquete de obras intermedias a ser desarrolladas por los gobiernos regionales y algunas municipalidades. Lamentablemente esto no tomó ese curso, tomó el que tomó, pero qué bueno que ahora estemos ajustando y corrigiendo y que le demos camino de solución a ese problema. Paso a una pregunta perdona Jorge, como hay una pregunta bastante relacionada a esto que acabas de decir, paso a una pregunta para Carlos, claro. Que estaba más atrás, ¿no? La Autoridad de Reconstrucción con Cambios está firmando un convenio con el Reino Unido para replicar modelos panamericanos. ¿Será eficiente a pesar de que los gobernadores y alcaldes son quienes quieren ejecutar las obras para postular en el siguiente periodo pensando en una futura reelección? Y por ahí alguien más pregunta sobre el management fee en esos casos, ¿no? Carlos, sí. Sí, gracias. A ver, yo dije hace un instante que el acuerdo de gobierno para nosotros ha sido muy útil porque permitió innovar en los temas de contratación pública. Y en ese sentido, creo que es un acierto que se haya hecho un acuerdo de gobierno con el Reino Unido, porque esto ha sido luego de entiendo que se presentaron como 5 o 6 países, y la propuesta británica ha sido, entiendo yo, la más económica. No sé cuál es el management fee, pero lo que sí sé que se necesita poner orden y nosotros, gracias a que tuvimos el convenio y muchas decisiones también que se tomaron previamente, pudimos cumplir con un encargo que el país se había comprometido, un compromiso de Estado, por debajo de 20% detrás del presupuesto. A nosotros el management fee habrá estado, no tengo las cifras exactas, pero en un alrededor del 3 o 4%. Y una vez el Contralor me dijo, mira, ese management fee ha sido pagado varias veces con la eficiencia del trabajo que ustedes han hecho y además con el legado que están dejando para
las próximas, para las siguientes épocas, digamos. Entonces, creo que aquí no hay que ver pues la pequeña cosa que obviamente se pagó, pero el tema es, por ejemplo, que nosotros ninguna obra importante, salvo un tema de comunicaciones, fue asignada a una empresa del Reino Unido. Todas las grandes empresas ganadoras o fueron españolas, o fueron peruanas, o fueron de Chile, ¿no? Pero ninguna fue, digamos, asignada al gobierno inglés, y ellos nos dieron una asesoría en la gestión que fue muy importante y nos permitió aplicar, digamos, técnicas modernas de contratación, y además, como va a ser en la reconstrucción con cambio, con el acompañamiento de la Contraloría. Normalmente, cuando han habido acuerdos de gobierno, no se dejaba entrar a la Contraloría. Y una de las primeras cosas que nosotros hicimos, y yo tuve una reunión con el presidente Kuczynski, el Contralor anterior, en las que solicité exactamente que la Contraloría estuviera desde el inicio. Al principio fue un poco complicado, pero al final creo que ambos aprendimos bastante. Gracias, Carlos. Pasamos a una pregunta para Jorge. Es una pregunta un tanto política. Dice, la economía liberal ha predominado después de la caída del muro de Berlín. Este modelo y sus reglas han demostrado mayor éxito en muchos países. En nuestras épocas también tenemos ejemplos del fracaso del modelo estatista con Venezuela, Cuba, Corea del Norte. ¿Qué se tiene que hacer para conservar el modelo en el Perú y no se caiga en intereses ideológicos? Otra vez, antes de contestar la pregunta, quisiera añadir algo en relación a lo que Carlos acaba de decir, dado que Ludwig nos dijiste que podíamos hacerlo, pero es que me acordé de una anécdota que tiene que ver con lo que dice Carlos. Para hacer los trámites de entrega de la ayuda humanitaria, tenemos que hacer una cantidad de papeleos realmente complicada. Y en un momento en el cual la gente está necesitando el agua, necesitando el frijol, necesitando el aceite, pues era muy engorroso tanto para las autoridades municipales como para la propia dependencia nuestra hacer esa enorme cantidad de papeleos con un nivel de exactitud pues muy exigente, muy riguroso, pero en esas circunstancias bastante complicado. Aprovechando una visita del señor Contralor a Piura, nos encontramos en la base aérea y estábamos por salir a hacer reparto de alimentos, y entonces invitamos al Contralor a que viniera a repartir con nosotros los alimentos, y lo subimos al helicóptero. Y él vio lo que era repartir ayuda humanitaria en ese momento. El helicóptero no había reposado todavía en tierra y ya la multitud estaba haciendo un círculo humano para poder arrancar un poco de frijol, un poco de arroz, un poco de agua. Le dije, Contralor, contra esto peleamos. Entonces, no me pida usted tanto papelito. Confíe en nosotros. Le vamos a mandar las fotografías de los empaques, vamos a calcular qué es lo que estamos entregando y se lo mandamos y comprobamos con sus técnicos esto una vez que se haya repartido. Pero no podemos esperar. La necesidad de la gente no puede esperar y tenemos que hacer esto lo más rápido posible. Así se hizo. Y puedo decir que transportamos 6.000 toneladas métricas de ayuda humanitaria, 6 millones de kilos. En el país de Apencay no se perdió un solo kilo. De modo que la experiencia práctica con el Contralor nos llevó a hacer una rápida, una fácil simplificación administrativa y poder entregar la ayuda a la gente. Vuelvo a la pregunta. ¿Qué tenemos hoy día en el país? Hoy día en el país tenemos una discusión entre quienes no quieren ningún cambio, ninguno, y los que quieren un cambio, pero para retroceder. Se me pregunta qué tenemos que hacer para que la competencia, la inversión pública y privada, el mercado, generen sus bondades para el desarrollo del país. Lo que tenemos que hacer es hacer una lectura de la situación que nos permita decir qué es lo fundamental que tenemos que preservar. Y tenemos que preservar competencia, mercado e inversión pública y privada. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y necesitamos meter recursos en eso que tenemos que cambiar. Lo que la pandemia nos muestra es que no podemos seguir con una salud pública precaria, prácticamente
golpeada y debilitada. Eso tiene que cambiar. Lo que la pandemia nos muestra es que no podemos seguir ni con una seguridad pública, ni con una escuela pública de quinto nivel. Necesitamos meter recursos y exigir que esos recursos sean invertidos no solo con probidad, sino con calidad y con pertinencia. En la medida en que hagamos las reformas necesarias de todo tipo para que podamos hacer esa inversión en salud pública, educación pública y seguridad pública, una cosa que podría hacer este tipo de medidas podrían empaquetarse en un gran diseño e inversión, tanto pública como privada, en postas médicas, que es en lo que hay que invertir. Más que en grandes hospitales, lo que debe venirse es una gran inversión en postas médicas de calidad. Lo que ha hecho que Costa Rica y Uruguay tengan un comportamiento mucho mejor que los demás países frente a la pandemia han sido sus postas, donde se ha evitado que el avance de la enfermedad haga que la mayoría de la población tenga que recurrir aglomeradamente y bloquear finalmente los grandes hospitales. La administración temprana del cóctel de medicamentos que permite enfrentar el virus se ha hecho en la posta médica. Entonces, postas médicas, comisarías. Cuando uno va a la comisaría, a cualquier comisaría de cualquier lugar del país, salvo muy contadas excepciones, uno se da cuenta del tipo de comisaría que tenemos y, por tanto, del tipo de seguridad que tenemos. Y pasa lo mismo con las escuelas. Pedimos que se laven las manos, pero el 45% de nuestras escuelas no tienen agua o no tienen baños en buenas condiciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darle un rostro social al manejo y a la gestión económica del Estado. Volver a tener un intenso rostro social que nos permita enfrentar esas circunstancias. Si no lo hacemos, lo que estamos haciendo es abrir el espacio para avenidas que por un lado o por otro van a terminar siendo un retroceso. De acuerdo, muchas gracias. Hay una pregunta para... Después vamos a volver al tema de la actual situación y qué hacer en este momento, pero antes de eso hay una pregunta creo que es para ambos. Primero para Carlos, en realidad, como sector privado, y luego, si te parece, agregas también, Jorge. ¿Cómo debe actuar el sector privado para integrar la informalidad en el ámbito formal? ¿Está en manos del privado a estas alturas de paralización? Bueno, acá es un trabajo conjunto, ¿no? Los informales, aunque ustedes muchos no lo crean, son muy formales al interior de sus organizaciones. Yo he tenido reuniones con empresarios del sector informal que, por ejemplo, querían desarrollar proyectos comerciales y muy atentos a querer hacerlos. Y claro, muchas veces ellos eran sorprendidos por gente inescrupulosa, pero el informal no quiere ser informal, o sea, él quiere ser formal y quiere también disfrutar de las cosas, de los beneficios de la formalidad. Pero me decían, miren, nosotros nos formalizamos y ahí mismo aparece el municipio y empezamos a sufrir una serie de acosos y no nos promueven que salgamos adelante. O sea, los municipios deberían ser más pro formalidad. Quizás ahí convenga hacer una reforma municipal para que, digamos, algunas de las atribuciones municipales sean transversales de un distrito a otro. No puede ser posible que, por ejemplo, en algunos casos, pues, hayan reglas más estrictas por encima de la ley y en otras, pues, es lo que hay la ley. Entonces, es un trabajo en conjunto entre los formales, entre el sector, las empresas privadas y el gobierno. El gobierno que esté de turno. Se tienen que sentar en una mesa y compartir ideas para poder sacar esto adelante. Pero si uno desde un escritorio piensa que va con todos los estudios que ha hecho, no. Tiene que ser algo en que se junten las partes con la mejor buena voluntad de llegar a una formalidad. Jorge, ¿quisieras agregar algo sobre este punto? Bueno, sí.
unas 2 o 3 ideas. La primera, es curioso cómo cambiamos en el debate público peruano la percepción de la informalidad. Hace 9 meses, 8 meses, cuando discutíamos las protestas al sur, en Chile, el argumento que se usó aquí en Lima fue: a nosotros no nos va a pasar eso. ¿Por qué? Porque tenemos la informalidad. El mercado informal va a evitar que eso tan feo que ocurre en Chile pase aquí en el Perú. La informalidad tenía un tono positivo. Ahora que estamos siendo lo que el mundo llama la paradoja peruana, como si hicimos todo tan bien, nos ha terminado yendo tan mal, la informalidad se convierte en una de las falsas explicaciones a la cosa. ¿Por qué falsas explicaciones? Porque, por ejemplo, la India, para no hablar del mundo, la India es un país que tiene mucho más informalidad que nosotros. En la India existe un estado que se llama Kerala, que tiene más o menos la población peruana, 34 millones de habitantes, y una mucha más alta informalidad que el Perú. Y sin embargo, Kerala tiene hoy día la pandemia contenida, ha tenido muy pocos muertos y tiene muy pocos contagiados. De modo que la informalidad por sí misma no es explicación ni de lo bueno ni de lo malo. Hoy día, un día como hoy, hace unos años atrás, murió el exalcalde de Lima, Alberto Andrade Carmona. ¿Qué hizo Andrade Carmona en relación a este tema? Fue el que movilizó a los ambulantes de Girón Lampa después de una casi batalla campal, sin el auxilio del gobierno nacional, como lo sabemos todos, como lo recordamos, y los trasladó a lo que hoy día son las Malvinas. ¿Qué ha pasado con esos ambulantes en las Malvinas? Primero, todos se han convertido en comerciantes formales. Y en segundo lugar, muchos de ellos han pasado de ser solo comerciantes formales y están pasando a ser pequeños industriales. Yo creo que lo que se necesita para abordar el tema de la informalidad son autoridades que se hagan cargo y que le ofrezcan al ambulante, junto con su desplazamiento cuando esté mal emplazado, rutas de progreso y de bienestar, porque en general en ese mercado se trabajan no 8 horas diarias, se trabajan 14 y hasta 16 horas diarias. Por tanto, hay una enorme capacidad de trabajo que tiene que ser analizada por la autoridad para que redunde en beneficio de ellos mismos, pero al mismo tiempo en beneficio de todos los demás. Gracias. Bueno, sigo con Jorge porque hay varias preguntas que las vamos a juntar. ¿Cómo aplicamos estos principios de gestión de desastre del norte al actual desastre de salud y economía? ¿Cómo se puede ejecutar? Y siguen, otra pregunta. ¿Se puede ejecutar controles de forma adecuada y sistemática si no se cuenta con capacidad instalada dentro del gobierno para hacerlo? ¿Se trata de confiar en la responsabilidad del negocio que lo ejecutará? A ver, en resumen es lo más, no, solamente para precisar un poco, ¿no? En resumen, la parte inicial es cómo aplicamos estos principios de gestión de desastre a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo quisiera anotar varias ideas, ya que estamos en una conversación tan intensa. La primera es que luego del fenómeno del niño costero y en el propio curso de la acción, nosotros nos íbamos dando cuenta de las debilidades de nuestro sistema de gestión de riesgos. Y resultado de ese análisis y de ese estudio, hacia octubre del año 2017, nosotros elaboramos en el Ministerio de Defensa una propuesta de ley de reforma de nuestro sistema de gestión de riesgos y desastres. Tomamos en cuenta la experiencia que teníamos, pero tomamos en cuenta un elemento nuevo que en su momento conocí con detalle. Lima enfrenta la posibilidad de un terremoto de escala 8.5 o 9. Si esa eventualidad ocurre, los sismólogos hablan de un largo silencio sísmico de más de 270 años. Si esa eventualidad ocurre, hoy día ni el Perú ni Lima está preparada para hacerse cargo de esa eventualidad. Parte de los problemas que queríamos resolver en ese momento, en esa propuesta de ley que finalmente no pudo llegar al Congreso, que esa es otra historia que en algún momento hay que contar, que no pudo ser discutida y aprobada en el Congreso, parte del problema de lo que queríamos resolver era esa precariedad del Estado peruano para enfrentar una emergencia. ¿De qué estamos hablando cuando decimos un terremoto de 8.9
grados en escala Richter frente a las costas de Lima. Estamos hablando de 30.000 muertos, de 35.000 millones de dólares en pérdidas, de la destrucción de buena parte de nuestras capacidades públicas en educación, en salud y en seguridad. Y no estamos preparados para eso. Y requerimos hacer una enorme intervención para poder tener esas capacidades. Pero preferimos no hablar del tema, como si no existiera. Y sí existe. Puede que no ocurra en los próximos 20 o 25 años, pero puede que ocurra mañana o dentro de media hora. Pero preferimos no hablar del tema. Entonces, si yo saco una lección de gestión durante la emergencia, señor Costero, es que los temas de la gestión de riesgos y desastres tienen que ser colocados en la agenda pública con la urgencia que tienen, porque finalmente lo que está en juego no solo son los patrimonios, son vidas de peruanos y de peruanas que se van a perder. ¿Cómo aplicamos esos criterios, esos principios en la actual gestión? Señalaré dos cosas. Lo dije ya hace pues 2 meses y medio. Estoy diciendo esto para que no me digan luego general después de la batalla. ¿Qué dije? Primero, COEN, el gobierno como comando de operaciones de emergencia. Y un elemento fundamental, la comunicación, un espacio físico en el cual la gente y la prensa pueda referirse, real o imaginariamente, para tener permanentemente información sobre lo que pasa. Es evidente que el esquema de información que se ha usado aquí no ha sido ese, y me parece a mí evidente que no ha funcionado del todo bien. 11 días sin ninguna información en un momento crítico de la pandemia no es una buena noticia para el país. Y yo, en el mejor ánimo constructivo, animo al gobierno, al señor presidente, a que corrijan esta situación. Porque ya de por sí la situación genera incertidumbre. Si a eso le añadimos nuestra ausencia tan prolongada, entonces la incertidumbre se multiplica. Este es un elemento que puede ser aplicado. El otro tiene que ver con el uso, con el despliegue de las capacidades de las Fuerzas Armadas. Yo tuve la suerte de tener muy buenos mandos en las instituciones militares, buena suerte cuando fui ministro de Defensa, y de tener un excelente conductor del Comando Conjunto, de la jefatura del Comando Conjunto, el almirante José Paredes Lora, que desplegaron su talento y sus capacidades de un modo formidable. Pero ahí entendí, comprendí, conocí de primera mano que tenemos en las Fuerzas Armadas una estructura organizacional y logística formidable. Y, por ejemplo, en esta situación, dada la visión que tienen las Fuerzas Armadas del territorio nacional, no olvidemos que se preparan para una guerra. En esta situación, perfectamente en coordinación con las empresas privadas que se dedican al tema, y con las iglesias, y con las organizaciones sociales de la sociedad civil, como comedores populares o comités de vaso de leche, u otras formas organizacionales, podemos perfectamente organizar un reparto de alimentos allí donde se va, allí donde el día ya se necesita. No podemos permitir que esta pandemia no solamente nos haga retroceder en indicadores sociales, cosa que ya ha ocurrido y está ocurriendo, y probablemente se va a prolongar en el tiempo, no va a ser 2 o 3 meses, va a ser mucho mayor el tiempo de esta situación tan dramática, pero no podemos permitir que haya hambre. Y por tanto, hoy día, con esa estructura logística como base y con el concurso de todos los demás convocados para poder hacer esa tarea, podemos evitar que haya hambre. Es el momento del ejercicio de la solidaridad. Porque lo que está en juego es que de aquí salgamos juntos, como país, como nación, como sociedad, y no bailando cada quien con su propio pañuelo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy bien. Voy a pasar perdón, muchas gracias, Jorge. Voy a pasar una pregunta para Carlos, que además lo complementa luego con un comentario, ¿no? ¿Cree posible aún, después de ver que en plena cuarentena hemos tenido casos de deshonestidad en las municipalidades con la compra de canastas y hasta en la policía, que el Estado sea capaz de manejar la crisis de la pandemia sin el sector privado? Y por otro lado, la misma persona dice, se critica que las grandes empresas hayan accedido al préstamo de Reactiva y no se dan cuenta que si no lo hacían sus trabajadores terminarían en la calle y sus proveedores sin pagos. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, empiezo por la
por lo último. Creo yo que el tema de, o sea, el tema de los créditos de Reactiva, desde el momento que se anunciaron en los primeros días de abril hasta el momento en que se ejecutaron en los primeros días de mayo, pasó más de un mes. Y acá hubo la intermediación de COFIDE, que yo he trabajado ahí y estoy orgulloso de haberlo hecho. Pero me preocupó tanto la demora que yo pensé que en los primeros 15 días del mes iba a haber ya una reacción rápida. Y al ser miembro de un banco, bueno, pregunté qué es lo que sucede. Y me dijeron, no, es que ha venido un contrato, han hecho un contrato de 60 páginas de intermediación, ¿no? Que prácticamente distorsionaba este crédito. Yo creo que ahí hubo un problema. Después los bancos tienen clientes que están vigentes y tienen un historial. Lo único que han hecho, los funcionarios han recurrido a los bancos y les han dado, las personas han recurrido a los bancos han hecho su análisis de riesgo crediticio que les corresponde y han procedido a los créditos. El hecho de que haya alguno que haya estado en algún problema, me parece mal que lo hayan pedido, pero legalmente pues no había ningún impedimento. Luego la primera pregunta, Ludwig, me dijiste. La primera pregunta. La primera parte de la pregunta, mejor dicho. ¿Crees que es posible, después de ver lo que ha pasado con la municipalidad y la policía, que el Estado sea capaz de manejar la crisis sin el sector privado? Mira, yo creo que hay angelitos, entre comillas, en todos lados. Y si hay uno, o sea, tanto sector público como sector privado no están libres de gente mala, ¿no? Con malas intenciones. Y yo lo he vivido, y en el proceso que tuve, bueno, fui saliendo de gente que me parecía, pues, no me daba la tranquilidad del caso. Lo que hay que crear, lo que es necesario crear, son sistemas que sean, hoy día, gracias a la informática y a todas las herramientas de softwares que existen, eso se puede reducir tremendamente si las usamos de una manera óptima. Y por ejemplo, cuando nosotros empezábamos los procesos en los Panamericanos, una vez que se lanzaba la convocatoria, estaba prohibido que cualquier persona que trabajara dentro del equipo de los Juegos tuviera contacto directo con los postores. Y aquellos que salieron a tomarse un cafecito, pues ya se les pidió la renuncia, no nos constaba que hubieran hecho nada malo, pueden haber sido unos imprudentes, pero fuimos tomando las medidas del caso. El tema de la corrupción es un tema muy, muy fuerte que tiene que ser atacado desde abajo, desde la formación de los chicos en los colegios. Gracias. Jorge, ¿deseas agregar? Bueno, quizás sí decir sobre el tema del dinero que se ha canalizado a través de los bancos. Creo que la motivación inicial, que era que este dinero llegara a las empresas pequeñas y MIPES que más lo necesitaban, no se ha cumplido. Definitivamente no se ha cumplido. Ha llegado muy poco a ese sector y no hay que olvidar que ese sector es el principal generador de empleo en el país. Empleo precario, empleo que no tiene todas las condiciones de un empleo decente, como señala la OIT, pero empleo final. Yo creo que se necesitaría corregir esta situación. Me parece que es la prioritaria. Y creo que tendría que haber un programa de bono directo para cubrir por lo menos la mitad del salario de los trabajadores de las empresas. Estamos hablando de 2,5, 3 millones de personas. Estamos hablando de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 millones de personas. Es decir, la 10ª parte del dinero que ya se ha destinado al apoyo crediticio a las empresas. De modo que creo que aquí hay una cosa que el gobierno tiene que corregir. En relación a los temas de que el dinero haya llegado donde no ha debido llegar por distintas razones, yo creo que es un tema que debería ser corregido. Porque
Como decía bien Churchill, al que se le cita frecuentemente en otra frase muy famosa suya, hay una menos conocida. La democracia es el sistema en el cual demonios vigilan a demonios. De modo que tenemos que corregir aquellas cosas que están mal y que tienen que ser corregidas, porque si no, todo esto termina finalmente redundando en la ilegitimidad tanto del programa como del gobierno y finalmente del sistema público, político y económico. Y creo que eso es justamente lo que tenemos que corregir. Gracias, Jorge. Hay una pregunta para los dos. Comenzamos en realidad ya general, ¿no? Tras la pandemia, el proceso de reconstrucción, recuperación de la salud física y emocional, así como la reactivación económica, este proceso demanda un nuevo gran pacto nacional. ¿Qué debemos hacer para llegar a ese pacto sin repetir los acuerdos declarativos de buenas intenciones y que no se cumplen? ¿Quién contesta? ¿Yo? Sí, por favor. Claro. Bueno, pienso y creo que ya debemos dejar de lado estas cálculos de corto plazo, de inmediatos, y también de generar las divisiones entre los peruanos. Creo que flaco favor se le hace al Perú generando odios y divisiones, y no lo podemos permitir pues en asesores que están recibiendo dineros del Estado. Yo creo que lo que debemos es buscar todo aquello que nos une para poder salir adelante. Y obviamente pueden haber muchas discrepancias, pero yo creo que las personas que queremos a nuestro país estamos dispuestos a ceder en algo algunos puntos que nos diferencian para unirnos sobre todo en las partes fuertes de aquello que nos une para poder hacer que nuestro país salga adelante. O sea, ya se acabó el tiempo pues de que nos mandamos puyas de aquí y puyas allá, porque ese es un deporte nacional que debe acabarse. Gracias, Jorge. Es difícil pensar que en el muy corto plazo el gobierno pueda ser el convocante de ese gran pacto nacional. Hemos visto sus dificultades para convocar a los mejores talentos que tiene el país para hacerse cargo de la situación. Parte de las dificultades que ha tenido lo hemos visto en los reclamos de algunos hombres de empresa, lo hemos visto en el reclamo de algunas universidades, lo hemos visto en el reclamo de algunos pequeños empresarios. Parte del reclamo ha sido convócanos. Estamos aquí para ayudar, estamos aquí para apoyar. Por lo tanto, la posibilidad de que ese pacto ocurra, de que esa gran conjunción de fuerzas ocurra, debe, creo yo, trasladarse al próximo gobierno. Si uno mira lo que está pasando en otros lados, uno ve que la situación de emergencia, que la crisis sanitaria y por tanto económica que hemos tenido en el mundo, está siendo convertida en oportunidad. Los fondos, por ejemplo, que ha dedicado la Unión Europea para el reflotamiento de la vida económica y de las empresas, están teniendo una orientación muy precisa. Y hay tres áreas, tres elementos que están siendo utilizados para la canalización de esos recursos con mucha firmeza. Pagar la deuda ética, pagar la deuda social, pagar la deuda ambiental. Yo creo que eso en algún momento se va a convertir tanto desde la Unión Europea como probablemente desde los Estados Unidos y quizás de algunos otros países en condicionantes para poder producir acuerdos, apoyos, ayudas, distinto tipo de formas de cooperación internacional. Pero antes de que llegue de fuera, yo creo que nosotros debemos anticipar. Enfrentamos una situación muy dramática, pero tampoco es una situación que no vaya a ser doblegada o no vaya a ser vencida. Yo creo que es posible tener esa conjunción de fuerzas en donde, con base en estas tareas, reflotamiento, recuperación del crecimiento económico, esfuerzo para producir empleos y trabajo, generación de la movilización del mercado y sus capacidades, pero sabiendo claramente que tenemos que orientarnos en un mundo que cada vez valorará más el respeto del ambiente, que cada vez valorará más el comportamiento ético de sus líderes, tanto políticos como económicos, y por tanto tenemos que tener pronunciamientos muy claros de abatimiento de la corrupción e instituciones. No falta la formación de nuestros niños y niñas en ese tema.
tenemos que tener instituciones que estén controlando permanentemente este problema. Y finalmente, la deuda social. Necesitamos sociedades y países con mayor equidad. Las cotas de desigualdad en nuestro país, lo sabemos todos, son altísimas. América Latina no es el continente más pobre del mundo, pero sí es el continente más desigual. Y buena parte de sus males derivan de allí. Necesitamos retomar políticas contra las desigualdades. Para empezar, una urgente e inmediata, la de la conectividad. Estamos desarrollando, el Ministerio de Educación está haciendo esfuerzos por desarrollar una capacitación, una educación a través de estos nuevos medios y tecnologías de la comunicación, de la informática. Bueno, pero tenemos otra vez un 35-40% de familias que no tienen acceso a Internet. Si ya de por sí el conjunto de nuestro sistema educativo era un reproductor de la desigualdad, en un contexto como este y con familias que no pueden acceder a una buena señal que permita a sus niños y niñas hacerse cargo de una mejor educación, eso va a ser aún mayor. Y el costo de eso, ¿qué cosa es? Es a futuro incertidumbre, inseguridad, delincuencia, violencia. No queremos una democracia así. Queremos una democracia que base su estabilidad no solamente en el consenso y en el pacto de sus líderes, sino también en el bienestar de la mayoría de la población. Yo soy, en ese sentido, un optimista, porque, entre otras razones, creo que, como decía el mismo Churchill, no cabe sino ser optimista, porque lo otro es una opción no razonable. Hay una pregunta, más que pregunta, es un, digamos, para hacer una reflexión, ¿no? Que es además de una persona muy importante. Nosotros no acostumbramos a decir el nombre, pero realmente es una persona importante que nos escucha. Que es la siguiente. ¿Tendremos un escenario de autoritarismo post-pandemia? Que eso es algo que ronda y que se comenta. ¿Qué piensan de eso? Bueno, no podría tener un... Es posible. Lo que se necesita es tener líderes fuertes, pero también razonables. Y el autoritarismo sabemos que es muy parecido a lo que sería una dictadura, y eso como país no nos conviene. Pero sí necesitamos líderes con autoridad para que puedan sacar adelante nuestro país. De repente no es uno, sino son varios, pero que se pongan de acuerdo para dejar de estar en la situación como nos encontramos en este momento sin brújula, ¿no? Gracias. Jorge. Lo vengo diciendo hace un tiempo ya, antes de la pandemia. Yo he estado, por razones de mi esfuerzo por construir un partido político, saliendo a conversar mucho con la población en las regiones. Y entonces lo decía o lo formulaba de la siguiente manera. Yo veo dos avenidas muy fuertemente pavimentadas. Una avenida para un extremismo conservador de base probablemente fundamentalista. Y una avenida para un extremismo de base étnica que esté colocado en el espectro izquierdo de la fotografía política. Yo creo que hoy día, cuando vimos el intercambio que está ocurriendo en el país, lo que estamos viendo es un crecimiento de los razonamientos extremistas. Y lo que necesitamos es construir un espacio de razonabilidad en el país, que construya, que produzca los cambios que se necesitan, porque se necesitan cambios y fundamentales, pero al mismo tiempo que conserve y preserve todo aquello de bien que hemos hecho en los últimos 30 años. Y eso es resultado de la acción política de los líderes, de los liderazgos. Construir ese espacio, construir ese escenario que nos permita transformar esta crisis en oportunidad. Yo estoy convencido de algo. Los demógrafos hablan de un bono demográfico. Los próximos 25 años vamos a tener una población joven mayor que la población adulta. Una fuerza de trabajo que capacitada puede ser un instrumento, una llave para el progreso. El movimiento económico se ha desplazado primero de la cuenca del Mediterráneo a la cuenca del Atlántico. Y hoy día de la cuenca del Atlántico, el grueso del tráfico económico mundial ocurre en la cuenca del Pacífico. Es nuestra cuenca.
El Perú, de los 10 elementos que reclama la economía del conocimiento, tiene 5 como parte de sus recursos como país. Nosotros hacemos el esfuerzo de visualizar eso y de aprovechar este momento y esta circunstancia y construimos ese pacto de razonabilidad que produzca cambios y reformas, pero que al mismo tiempo preserve lo que mejor hemos hecho en estos años. Podemos hacer que el Perú se convierta en un país desarrollado en el lapso de los últimos 20 años. Ya hoy día está ocurriendo. Nuestros muchachos en la Universidad Nacional de Chachapoyas están clonando ganado y con ello mejorando la calidad del ganado de su zona, pero vendiendo su tecnología a Ecuador, a Colombia, a Brasil. En el sur del país, en Arequipa, mi tierra, están produciendo en este momento los cristales que demanda el auto eléctrico Tesla, que son muy sofisticados desde el punto de vista tecnológico porque requieren captar las señales, las GPS para poder hacer todo lo que va a hacer, manejarse solo, estacionar solo y prácticamente pagarse solo. Entonces, se está ya produciendo eso en el país. Ya nuestros muchachos, nuestros jóvenes, nuestras chicas están ingresando a la economía del conocimiento. Necesitamos tener una opción política, un Estado que nos permita hacer de eso un esfuerzo consistente para que logremos ser no un país en vías de desarrollo, un país desarrollado en los próximos 20 años. Muchas gracias, Jorge. Ha sido un conversatorio muy interesante. Hemos recibido muchas preguntas, ahí verán la cantidad de preguntas, 37, y además muchas preguntas incluso a través del chat, que lamentablemente por tiempo nos hemos fijado no hacerlo más, o sea, hacerlo menos de 1 hora y 30. Y bueno, quería agradecerles por su participación, ha sido muy, muy interesante. Gracias, Carlos Neuhaus. Gracias, Jorge Nieto. Y también quiero agradecer al PAD, que nos ayuda mucho con esta alianza, nos permite definir temas, aclarar los siguientes pasos, además apoyar en la difusión para tanto la previa, las invitaciones, como la difusión posterior. Muchas gracias por su participación. Cuídense. Gracias, Sergio. Muy amable, gracias. Muy amable. Gracias. Gracias a todos y juntos vamos a sacar nuestro país adelante como tantas otras oportunidades lo hemos hecho. Gracias. Habrán visto en el chat la cantidad de felicitaciones, ¿no? Felicitaciones, las reitero. Todavía. Quizás no estaría de más, Ludwig, decir, a mí me gusta ser una persona que expresa su gratitud. Que tanto Carlos como yo pudimos hacer lo que hicimos, porque detrás nuestro hubo un señor que hoy día está confinado en su casa, Pedro Pablo Kuczynski, que nos dio todas las capacidades para hacer lo que hicimos. Quisiera nombrarlo porque tenemos un país que tiene costumbre de hacer leña del árbol caído y a veces hay que reconocer lo bien que se ha hecho. De acuerdo. Sí, estoy 100% de acuerdo con Coco porque realmente nos dio la cancha libre para hacer lo que debíamos hacer y confió en que podíamos hacer un buen trabajo. Bueno. Y creo no le fallamos. Muchas gracias.